Bienvenidos después de mucho tiempo de no tener ningún episodio. Este es un nuevo episodio del podcast Algoritmos. Yo soy Mariano y estoy con mi amigo y compañero Bruno. Él tiene una empresa que se llama Lopi y está desarrollando varios videojuegos en Unity. También estos videojuegos tienen esta característica de que ayuda a los niños a mejorar su atención. Y vaya, hay una serie de algoritmos y una serie de cuestiones más técnicas de las que vamos a empezar a hablar con él. Entonces, Bruno, para aquellos que no te conocen, platícanos un poco más de ti y cómo empezó todo esto de Lopi, cómo empezó la idea. Hola Mariano, ¿qué tal? Pues bueno, ya dijiste, soy Bruno Balbuena, soy ingeniero biónico. ¿Y cómo empezó? Pues bueno, ha sido un camino bastante peculiar. Todo comenzó cuando hicimos nuestro trabajo de tesis. Inicialmente el programa era un sistema neurofeedback, que neurofeedback básicamente es una interfaz cerebro-computadora, donde nosotros le enseñáramos a niños de nivel secundaria a poner atención. Esto, pues bueno, midiendo algunas variables dentro del trazo electroencefalográfico, pues nosotros podíamos determinar si el niño estaba poniendo la atención y lo poníamos a jugar un juego, ¿no? Se estaba jugando un juego en computadora mientras estaba conectado. Los juegos que utilizamos son de Pygame, son open source, entonces uno puede bajarlos y usarlos como le plazca. Pues ya, o sea, con eso obtuvimos muy buenos resultados, fue una tesis bastante interesante, incluso se publicó por ahí un artículo. Uh-huh. Y después... A ver, bueno, deja que te interrumpa un poquito. Acabas de mencionar varias cositas. Por ejemplo, ¿qué es un neurofeedback? Bueno, como te decía, es una interfaz cerebro-computadora, Uh-huh. pero, bueno, tenemos que estar relacionados con el término feedback, ¿no? Que es traducido es retroalimentación. Por ejemplo, nos vamos a bañar y abrimos la regadera y sale el agua muy caliente, pues nosotros somos el sistema de control donde vamos a decir, ay, no, mi retroalimentación es que el agua está muy caliente y me quemo, ¿no? Entonces le abro tantito a la fría. Es una forma, una señal de decir o de corregir algo. Entonces, muy similar, hacemos un procesamiento con la señal electroencefalográfica, Uh-huh. obtenemos algo llamado coeficiente de atención, por ahí en la bibliografía lo pueden encontrar, pero es un poquito de decirles, es como la potencia que existe en las ondas beta del trazo electroencefalográfico. Uh-huh. Entonces, si te Ah, entiendo bien, pones electrodos en la cabeza y después de ver esa señal, el juego reacciona de una manera que te recupera la atención de alguna forma, ¿no? Vamos a hablar un poco más de eso, pero vale, en general, esa es la idea. ¿Cierto? Efectivamente, Vale. precisamente se bosqueja este coeficiente de atención y en caso de que sea inferior al umbral, porque cada persona tiene un umbral distinto, más o Uh-huh. menos andan en valores similares, pero, o sea, cada umbral es diferente. Este, Siempre y cuando este valor de coeficiente esté por encima del umbral, el juego se podía jugar sin ningún problema. Una vez que el valor caía de ese umbral o bajaba de ese umbral, presentaba cambios, es decir, podía estarse nublando o podía cambiar de color o sea, tenía alguna forma de decirle al usuario, oye, no me estás poniendo atención. Pon atención aquí. Vale. Vale. Eso fue en proyecto de tesis y decías, terminó el proyecto de tesis, ¿qué siguió? Lo que siguió fue implementar juegos que medían la atención de una forma indirecta. Ya no teníamos a los niños conectados a una interfaz electroencefalográfica, entonces había que medirlo de otras formas, ¿no? Tuvimos apoyo con el doctor Barragán, que es del Hospital Infantil de México, es el director de neurología. Con él hemos estado trabajando buena parte de este proyecto, Uh-huh. por no decir todo. Hicimos pruebas diferentes, abordamos otra forma de diseño de juegos, como comentabas, abordamos Unity. Me decías antes de usar Unity que estaban usando Pygame, ¿no? ¿Qué Efectivamente. características en comparación de Unity y Pygame que tú puedes ver para el desarrollo de videojuegos, las que has utilizado, ¿no? ¿Qué tan fácil era hacerlo en un lado y cómo se tradujo a eso?
Ya, pues mira, de entrada, Unity te ayuda seteando muchas cosas que en Pygame tienes que setear personalmente, ¿no? Por decir algo, este, los frames por segundo de Python los tienes que configurar. Y digo, no es complicado, ¿no? Pero son esos detallitos que tienes que tener cuidado. Ujú, En Unity está acoplado a que siempre es a 60 frames por segundo, a menos de que tú le cambies ahí el como el default, ¿no? ujú, ujú, La forma de trabajar los assets o los componentes en Unity es muy sencillo porque como es una interfaz muy gráfica, ujú. es como si trabajaras en un modeler o en un programa de modelado tal cual, como si trabajaras en AutoCAD o en SolidWorks. Entonces, fácilmente lo puedes maniobrar, lo puedes modificar y puedes asignar, o sea, igual que en orientado a objetos, puedes crear como clases y las puedes instanciar, que son los objetos como tal, Ujú. para que se generen en un punto o que hagan ciertas cosas. Y a esos objetos o a esos cuerpos les puedes poner un script que haga una u otra cosa. Vale. Entonces, o sea, hay muchas cosas que se le puede meter y es como muy, muy bonito y muy rápido y haciéndolo en Python, en Pygame, siendo un programa bastante práctico y bastante fácil, creo que no es su fuerte la parte de juegos por todo lo que se tiene que configurar. Sí, entiendo que la interfaz es un poco más amigable en Unity, ¿no? Videojuegos es una de las cosas que mucha gente toma para empezar a programar o que le gustaría, que es lo que les interesa de programar. En tu experiencia, ¿fue lo que tú esperabas? Tu percepción de cómo es programar un videojuego antes de que lo programaras, al menos ya que lo estabas usando con alguien, ya que alguien estaba jugando tu juego y una vez que lo hiciste, ¿fue lo mismo? Ay, es una pregunta complicada. Pues es que, o sea, en un inicio, pues no, o sea, pues sí es programar, pero, o sea, es muy diferente a programar por decir un algoritmo de, no sé, de reconocimiento de patrones, ¿no? Ujú, O ujú, sea, sí tienes que pensar un poco diferente. Ah, y eso que dices, el hecho de que tengas a alguien probándolo y te diga, pues, ¿sabes qué? Tu juego no está tan padre, ¿no? Y tú pensabas, ay, es que va a estar muy padre y pues al final no, ¿no? Ah, sí, sí es, o sea, al menos a mí sí me pasó mucho que yo pensé, ay, pues esta dinámica debe estar padre, esta dinámica es entretenida. Pues resulta que yo soy el único que disfruta ese tipo de dinámica. A mí en la parte que me costaba más trabajo era tienes que pensar más en lo que a más gente le va a gustar que en lo que a ti te gusta. Por ejemplo, o sea, yo soy muy fan de los juegos de Zelda, que son RPG, pero hay mucha gente que la aburren, ¿no? Y pues algo así podría ser. Hicimos un pequeño juego de memoria donde había que seguir ciertas secuencias y lo relacionábamos con música. Y ujú, entonces, para mí era más fácil o más entretenido ir llevando como un cierto ritmo para que la melodía sonara igual que como la oyes como en un principio, ¿no? Porque sonaba ciertos tonos en cierto orden y los tenías que reproducir. Y pues resulta que no, o sea, la gente cuando ve una secuencia trata de reproducirla lo más rápido que puede, o lo ujú. más para que no se le olvide, o porque simplemente no quiere prestarle atención a esa parte del sonido, ¿no? Entonces, todos esos detalles son los que hacen este, mucha diferencia entre si un juego es bueno o malo. Y también cabe destacar otra cosa, este, puedes tener la mejor dinámica de todas, puedes tener la mejor, o sea, lo más divertido del mundo, pero si no tienes un buen arte o una buena animación y todo eso, el juego no pega. Ajá, ajá. Y eso sí nos hemos dado cuenta porque tenemos un par de juegos que han sufrido varias modificaciones y en un inicio no desagradaban tanto, pero ahorita ya les gusta, o sea, ya a la gente le gusta jugar estos juegos, entonces sí cambia. ¿Y cómo se dieron cuenta de que era el juego, que era bueno, pero no, em,
Vaya, acabas de mencionar dos ejemplos, perdón. Acabas de mencionar dos ejemplos. Uno que dijiste es el juego no les gustó y otro que dijiste el juego le faltaban gráficos. ¿Hubo algún indicador que dijiste es una o la otra opción? Todo ha sido prueba y error. Ajá, Entonces, ajá. más o menos tienes que irle viendo cómo va con uno o con otro. Yo creo que el indicador más importante es ver cuánto engagement tienes o cuántos sí están jugando. Porque podrás tener el registro de que jugó 15 veces este juego, pero las 15 veces quedó en el nivel uno y hizo 0 puntos, ¿no? O sea, no le interesó ni tantito, o se le hizo muy difícil, o se le hizo X o Y. Ujú, Por ejemplo, ese tipo de cosas sí son las que caben, o sea, donde sí te puedes dar cuenta. Cuando casi todos tus usuarios, o la mayoría, están teniendo problemas en el nivel uno al principio, o es porque no están entendiendo el juego, o es porque el juego está muy difícil, porque no puede ser que a ninguno le interese. ujú, ujú. Cuando tienes pocos usuarios con respecto a los que normalmente tienes en un juego, es porque sí, probablemente no les interesa. Ahí es cuando puedes pensar, bueno, vamos a cambiarle un poco los gráficos. Tampoco le inviertes tanto tiempo en esto porque no sabes si realmente va a pegar o no. Entonces, por decir un shooter tipo Space Invaders, Ujú. uh, puedes tener un cuadrito que dispare a unas bolitas y pues sí, se les va a hacer súper aburrido. Pero bueno, cuando cambias el cuadrito por un tanquecito y las bolitas por, no sé, por decir globos o Ujú, ujú, algo así, o personas, enemigos cayendo o avioncitos o algo así, pues ya la cosa cambia, ya como que les interesa un poco más. Y si a eso le agregas, o sea, que el movimiento de los elementos sea un poco más vívido, en el sentido de que, pues si tienes un tanquecito que se vea cómo se mueven las ujú, orugas, ujú. si van cayendo, no sé si son avioncitos, si tienen hélices, pues que se vea cómo se mueven las hélices, o sea, detallitos así le dan mucha vida. Y también, si le quieres dar aún más vida, le pones sonidos, Ujú. le pones efectos de sonido al disparo, a la explosión, le pones un pequeño, ahí, una animación de que explota el elemento. O sea, sí son como muchas cosas las que uno tiene que tener en mente cuando diseña un videojuego. Claro, claro. Y como son demasiadas cosas, y yo sé que no lo haces tú solo. ¿Cómo fue esto o cómo es esto? A veces cuando eres programador o la percepción que se tiene de un programador es que es alguien solitario, que es un genio y que solamente programa todo. Yo sé que la mayoría es de estos juegos los has hecho tú, algunos, pero necesitas pues al artista, necesitas a otro programador, a alguien que lo sube. ¿Cómo ha sido ese proceso de juntar al equipo y de trabajar con otras personas? Pues como bien dices, en un inicio nada más era mi compañero y yo, Ujú, los que programamos los juegos. Y después nos acercamos con una, digamos, agencia, es un estudio que desarrolla apps. Y tal cual, pues ellos ya tenían al equipo ahí. ujú, Entonces ellos nos dijeron, a ver, ¿qué les parece si lo hacemos de esta manera? Y entonces ya ellos nos ayudaron porque esto es algo muy cierto, o sea, como programador tú puedes pensar, pues sí, esto está fácil, esto está tranquilo. Pero si estás programando un juego, no es lo mismo programarlo para un dispositivo móvil que para una computadora, ¿no? ujú. O, y uno de los puntos donde sí dijimos, órale, esto es muy cierto, es que cuando estás usando un teléfono o cuando los niños juegan en un teléfono, el rango de movimiento del pulgar es distinto al de una persona. Ujú, Y de por sí hay como layouts o plantillas que te muestran dónde debes de poner las cosas de más uso y dónde van las de menor uso y todo ujú, estas cosas, ¿no? Que por lo menos a mí en un principio se me pasaron por completo, yo nada más iba como copiando un poco lo que yo sabía que hay allá afuera, es decir, pues sí sabes que normalmente la pausa está en la parte superior, a veces en la izquierda, a veces en la derecha, sabes que los puntajes igual están por ahí, pero ya cuando te explican, no, es que esto va aquí por esta razón y esto, también no es lo mismo hacer un juego que se juegue
en portrait a Ujú, que se juegue en landscape. Y los niños, como tienen los dedos más cortos, no es lo mismo el alcance que tienen ellos que el alcance que tienes tú o yo, ¿no? ujú, ujú. En la parte del diseño, pues yo no sé cuántos ingenieros o programadores con excelente capacidad para diseñar haya. Yo me considero un muy mal diseñador en el sentido de que las cosas se me hacen un poquito sobrias o un poquito uh, planas, las cosas que a mí me gustan. Entonces, cuando yo diseño algo así, pues obviamente no llama la atención, ¿no? Ujú. Em, pero pues hay gente, pues como dices, está el artista, está el diseñador que te ayuda a poner un layout mucho mejor para que tu juego sea más atractivo visualmente, ¿no? Am, También pues la gente que se dedica a los game developers como tal, Ujú. eh, ahí fue donde yo aprendí que no nada más es poner las cosas y ajustar la cámara en Unity, ¿no? Sino que hay un procedimiento, pones como tu grid o tu layout y ahí es donde seteas que va a estar como que viendo la cámara, no es como tal nada más pegarlo así, como que pues ahí se ve bien y ya, ¿no? Vale, vale. Está interesante. Lo que a mí me parece también interesante es que no solamente es hacer un videojuego por hacer un videojuego. Tiene un propósito tu proyecto, que es mejorar la atención Ajá. de los niños. Entonces, ¿cómo se logra eso y por qué decidirlo hacer en un videojuego? ¿O hay otras alternativas? Que, vaya, explícanos un poco más de esto, de cómo embona ahí la atención De con los cómo videojuegos. cuando tú practicas algo, te vuelves bueno en ello. Si practicas básquetbol o practicas algo así, pues eventualmente te volverás bueno en ello. Los videojuegos siempre han sido buenos para desarrollar la atención o para desarrollar ciertas habilidades. De hecho, está comprobado que muchas veces las personas que juegan videojuegos activamente tienen una toma más rápida de decisiones. Usualmente es un poquito mejor. Am, pero ¿cuál es el tema aquí? Hasta ahorita muy poca gente realmente ha dicho, a ver, vamos a ver qué estamos optimizando o qué estamos ejercitando con este videojuego. Yo te podría decir, en un juego tipo Mario Kart, donde tienes que estar moviendo tus brazos y, bueno, las manos y tienes que ir siguiendo ciertos carriles, pues estás ayudándole con un poquito de funciones motoras, estás ayudándole a cómo planear bien una ruta, porque usualmente la gente piensa, bueno, cuando estás jugando piensas, bueno, necesito ir por el camino pavimentado, porque si me voy por fuera del camino pavimentado, pues voy más lento, ¿no? Y pues así no voy Ujú, a ganar. Luego, si las vueltas las doy más abierto, pues me van a ganar. Entonces tengo que dar las vueltas más cerrado. Y cositas así. Entonces, básicamente fue eso, fue, a ver, vamos a sentarnos, vamos a diseñar vamos a tomar primero un juego base y vamos a pensar qué estamos atacando con este juego. Voy a mencionar uno que tenemos por ahí, es un tipo guacamole, que salen los topos de los hoyos y les tienes que pegar a los topos que no tengan casco, ¿no? Los topos que tengan casco, a esos no les debes de pegar. ujú. ¿Y qué estamos atacando aquí? Bueno, de primera instancia estamos midiendo la impulsividad. ¿Por qué? Porque la impulsividad es la ausencia de inhibición de estímulo. Entonces, La ausencia de si, inhibición de estímulo. Ok. Ajá. sí, déjalo, lo replanteo un poquito porque sí sonó bastante peculiar. Si te sale un estímulo, tú debes de decidir si tienes que responder a él o no. En este caso, los estímulos son el topo y el topo con casco. Ujú, Si sale el topo con casco, no debes de golpearlo, es decir, debes inhibir ese estímulo. Si lo golpeas, entonces estás teniendo una respuesta impulsiva. ¿Por qué? Porque no estás tomando el, como la decisión apropiada, ujú, por así decirlo. Estás respondiendo nada más porque está ahí, nada más porque salió el estímulo sin pensar realmente si tenías que responder a él o no. Por ujú. ahí va el asunto de impulsividad. Y también podemos medir hiperactividad, que es el exceso de respuestas a un estímulo o a ningún estímulo. Ajá, ajá. Por decir, si está el niño jugando y la pantalla está, bueno, el layout está vacío, pues si el niño está constantemente tocando la pantalla, pues aquí
aparentemente hay un tema de hiperactividad, ¿no? Porque pues, el Hiperactividad. niño está respondiendo a donde no hay estímulo. Vale, entonces nada más para redondear un poco, tienes estos estímulos y tienes una respuesta de tu usuario, que en este caso son los niños, y a eso te referías al principio con neurofeedback. Utilizando esos datos que tienes de cómo se está comportando tu usuario, modificas el juego. Ajá, eso en un inicio. Ahorita la respuesta es un poquito diferente. Pero Ujú. sí, ese es el principio, El, pri- básicamente. el principio es que se da cuenta el niño o cómo es que mejora su atención gracias a eso. ¿Cuál es el progreso Ajá. que hay? Pues, por ejemplo, con el tema de las hiperactividades, tal cual es, cada vez que presionas en vacío o cada vez que presionas extra, Ujú, te da como un flashazo de cierto color, ¿no? Así ujú, diciéndote, oye, no lo estás haciendo bien. Cuando golpeas cuando tienes un error de impulsividad, por así decirlo, pues hace un sonido distinto al que hace cuando aciertas, ¿no? ujú. Entonces, esa sería como la retroalimentación como instantánea. A lo largo como van jugando, es decir, si juegan una ronda en la que les fue muy mal, en la siguiente ronda algo les aparece diferente, o sea, probablemente el fondo sea un poquito más oscuro o les tengan el mensaje de que necesitas poner más atención o necesitas observar bien los topos, o sea, pequeños mensajes antes de que empiece la ronda de juego como tal, ¿no? Ujú, Y nosotros por detrás bueno, ya está automatizado que se evalúe los resultados de la ronda, midiendo todas estas cosas y otras que no te puedo decir. Obtenemos otro resultado eh, donde nosotros medimos, digamos que la eficiencia con la que el niño jugó la ronda, ¿no? ujú, ujú, Juntamos varios de esos, o sea, a lo largo del día juntamos todo lo que haya hecho y determinamos como un desempeño del día. ujú, Y así se va haciendo a lo largo de la semana o a lo largo del tiempo que juegue ese juego. Y ya cuando se hace como el chequeo, pues ya se observa qué cambios hubo, dónde mejoró, dónde empeoró. Y en caso de haber mejoría, pues ya nosotros decimos, pues tuvo una mejoría en impulsividad de tanto por ciento, ¿no? O ujú, tuvo una ujú. mejoría en este y en este grado. Vale, suena bastante interesante y al menos a mí eso es lo que me gusta de tu proyecto, que aparte no solamente es un producto, sino que también tiene un sentido. Y para poder hacer cosas así, has hecho más que programar. De hecho, ya hiciste tu empresa. Platícanos un poco más de eso. Yo sé que ni siquiera tenías pensado hacer algo así y un proyecto con esta ambición pues necesita hacer de cosas que uno ni siquiera pensaba, ¿no? ¿Cuándo decidiste terminar haciendo una empresa incluso? Ajá, pues realmente todo fue dándose, tal cual al día siguiente que presentamos el proyecto, el de tesis, Ujú, nos hablaron, nos dijeron que estábamos interesados en seguir trabajando sobre eso, ujú, y era como una incubadora de empresas, y prácticamente nos dijeron, pues, ¿qué les parece si siguen trabajando en esto? Nos juntamos con las personas indicadas para que se empapen, para que hagan las cosas un poquito más en forma, que no estén solos, que no sé qué. Y pues dijimos que sí. Y sí, sí, estás en lo correcto, no solamente es programar. eh, en un, en un inicio, pues ya que tienes el juego, pues tienes que salir a probarlo, ¿no? Y tienes que salir a probar que tu juego funcione, o sea, que no se rompa, pues, ujú, este, y que dé los resultados que esperas que dé. Nos tardamos como 2 años antes de sacar como el producto que hay al día de hoy. Durante esos 2 años hemos hecho 5 protocolos de investigación, este, para validar precisamente que los juegos están funcionando, que los juegos están haciendo lo que deben de hacer. Y hay pruebas de atención o pruebas en las que puedes medir este tipo de variables y las hacemos antes de que los niños jueguen nuestros juegos y 2 meses después de que ya los han estado jugando, ¿no? Eh, el primero fue con los juegos así, bastante rudimentarios, vamos a decirlo. ujú.
que fue como quiero convencer al doctor Barragán que esto sirve, ¿no? Entonces, primero fue con esta idea, fue el vamos a ver si esto realmente jala así como está planteado, si jaló. Y de hecho esos resultados se presentaron en un congreso, tercer congreso de neurociencias pediátricas. Eh, Después de eso nos fuimos a una escuela privada aquí por la ciudad a volver a probar ahora con los juegos un poquito cambiados. Después de ese primer protocolo hicimos algunos cambios, se metieron algunos personajes, ya la dinámica era un poquito más atractiva, ya se metió con ellos, se volvió a probar, se obtuvieron resultados buenos. Después se probó a nivel, bueno, se probó en el Estado de México, en escuelas públicas, en 5 escuelas públicas. Tuvimos no tan buena respuesta por ahí porque, bueno, pues no es como que haya excelente internet en todo México, entonces parte del problema era que el internet era malo, no que no hubiera internet, porque sí se hizo la aplicación para que el internet fuera, o sea, si no había, no había problema. Pero a veces cuando el internet no es de buena calidad, o sea, no hay buena señal, este, pues se rompen las conexiones o no sé realmente qué es lo que suceda, pero no funciona como debe de funcionar. Y entonces ahí es cuando se rompe el código y es cuando pasan cosas feas. Y y pues, o sea, han sido muchos protocolos, muchos estar probando, estar ajustando, estar haciendo cambios, pero, o sea, al día de hoy yo te podría decir que tenemos una prueba, nuestra propia prueba de atención que tiene resultados comparables con los de una prueba comercial, lo cual es bastante bueno. No está certificada, no está como avalada todavía. Necesitamos hacer muchas más pruebas para, Para llegar para a ese ya, punto. para llegar a ese punto. Pero bueno, nosotros no queremos hacer una prueba de atención ni venderla. Nosotros lo que queremos es hacer una prueba de tamizaje que más o menos nos diga dónde cojea el usuario y pues ya está. Entonces, pues no hay, o sea, nosotros nos sentimos cómodos con como la tenemos ahorita. Obviamente todo el tiempo se está iterando sobre ella y se está viendo las otras tendencias que se puedan presentar, ¿no? Porque en un inicio se planteó buscando, por decir, atención sostenida, ¿no? Pero estamos encontrando que existen otros patrones con los resultados de la prueba, entonces también se busca identificar estos patrones y también darles como una especie de evaluación. Vale, vale. Ya me platicaste todo lo que ha pasado. ¿Qué, qué te gustaría a ti? Bueno, tal vez un poco más personal, más allá del OPI. Sé que estás en algunos cursos, que estás aprendiendo algunas cosas. ¿Qué es lo que vas a seguir haciendo? ¿Qué te gustaría aprender? ¿Vas a seguir con los videojuegos? Ah, ¿Con otras tecnologías? algunas de las cosas que han sucedido a lo largo del proyecto, no estás tan enterado, ¿no? Entonces, si te dicen, o bueno, en mi caso, ¿no? Te dicen, no, es que vamos a implementar una REST y vamos a hacer tales servicios y vamos a hacer tal cosa. Y pues a mí hace 2 años me decías, vamos a hacer una REST. Ah, claro, por supuesto. Una REST API es Ajá, sí, una un... REST API. Ajá, ajá. Este, entonces, o sea, hace 2 años yo no tenía ni idea de que era una REST, ¿no? Entonces, o sea, todo lo que he estado estudiando en los últimos meses eh, es alrededor de todas las cosas que necesito saber para que esta cosa funcione, o sea, para que este proyecto siga jalando. Muchas veces uno no paga el servicio, sino su ignorancia, como Ujú, dicen. Y y pues bueno, la intención era, pues bueno, quiero saber qué es lo que está pasando, quiero saber exactamente, o sea, qué está haciendo en la red, cómo puedo implementar yo cosas ahí, o cómo ujú. puedo cambiar alguna cosa por ahí, en caso de ser necesario. Este, y pues he andado estudiando alrededor de eso, ¿no? Ya, pues
Pues ahorita estoy con Angular, que es para desarrollo de páginas web de una sola página. Está bastante interesante. A mí se me está facilitando pues, bastantito, no está tan complicado. Y toda la parte de la REST, pues ya también ya lo trabajé, de hecho ya he hecho un poco de backend. Y, o sea, pues ha sido eso, o sea, ha sido, lo primero fueron los videojuegos, después ponte a estudiar, este, un poquito, bueno, a repasar un poquito de Machine Learning para el desarrollo de tus evaluadores, después ponte a estudiar un poquito de backend y de REST para que sepas de qué te están hablando, este, y ya para que tú también puedas meter mano. Y ahorita estoy con Angular para ver lo de la página. Vale, perfecto, perfecto. Y para las personas que nos estén escuchando, si quieren aprender este tipo de cosas, algunos recursos, algo que tú hayas utilizado, ¿dónde has aprendido estas cosas? ¿En la escuela, afuera de la escuela, cursos en línea? Pues yo he usado cursos en línea. Ujú, Los que más he usado es la página esta Coursera y esos son cursos gratis. ujú, También me faltó mencionar lo de bases de datos, también por ahí ujú, estuvo inmerso. Y, y también en Udemy. Udemy está más de la manita, es más, sí es un poquito más pedagógico, vamos a decirlo así. ujú. Sí, es un poquito más didáctico, pero los dos funcionan. Udemy ahí hay que pagar, pero pues el costo no es muy elevado. Y la verdad sí vienen, pues decentes, o sea, sí viene bien el curso. Entonces está aceptable en cualquiera de esos dos. También está la página edX. De ahí no he tomado muchos cursos y han sido más como de otro tipo de cosas, Ujú. pero también están interesantes. Vale, vale. Muchas gracias, Bruno. ¿Tienes algo más que agregar? ¿Algo que quisieras comentar sobre tu proyecto, sobre ti? Pues nos harían un gran favor si buscan en Facebook a Lopi Academy y le dan like, me regalan un like por ahí, para que también ustedes se enteren un poquito más de qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, o la página como tal es lopi.academy, si quieren enterarse un poquito de quiénes somos y cómo hacemos lo que hacemos. Vale, perfecto. Por ahí vamos a poner los links en la descripción. Y pues muchas gracias, Bruno. Espero que estés muy bien y mucho éxito con Lopi. Muchas gracias, Mariano.